noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora vamos a hablar de economía y vamos a tratar de explicar algunos términos que últimamente están saliendo en los medios de comunicación y algunos titulares que a más de uno nos hace preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal, si es que estamos haciendo algo mal. Para aclararnos todas estas cuestiones que tienen que ver con la deuda pública y con el déficit, nos acompaña en plató María Crespo, profesora titular de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenas noches. Buenas noches. Empezamos por uno de los titulares que veíamos estos días en los medios de comunicación, récord histórico de la deuda pública, el que acumulan las administraciones públicas tras cerrarse 2013. Más de 961.000 millones de euros, casi un 9% más que en 2012, lo que supone el 94% del Producto Interior Bruto. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que debemos muchos millones de euros. Y debemos muchos millones de euros no porque hoy en día se estén haciendo las cosas con despilfarro o con dispendio, sino porque llevamos unas deudas acumuladas durante muchos años, durante la legislatura anterior y la anterior a la anterior, que se iban acumulando deudas y nadie las pagaba. Con lo cual ha llegado el momento en el que hay que pagarlas. España tiene la autonomía que tiene en el ámbito financiero, es decir, no podemos hacer dispendios como hemos hecho durante los años anteriores, con lo cual ha llegado el momento de poner las cuentas en claro y decir que todas esas deudas acumuladas que teníamos, ahora hay que pagarlas. Y eso es lo que está pasando ahora. Se dice que vamos por buen camino. Las últimas noticias por parte del Gobierno son que vamos dando pasos, empezamos a salir poco a poco de la crisis, los esfuerzos que estamos haciendo los españoles parece que pueden empezar a ver sus frutos, pero nos encontramos con titulares como que cada español debe 20.000 euros. Claro, pero es que no es lo mismo salir de un catarro que de un cáncer de pulmón. Y estábamos completamente lacónicos. Con lo cual estábamos en una situación dramática, se guardaban las facturas en los cajones. Yo en los últimos años me he encontrado con situaciones en las que, por ejemplo, los contratistas, para que se les adjudicara la obra en sus ayuntamientos, inflaban el precio de la obra, de lo que costara la obra. ¿Por qué? Porque el concejal de turno le decía, la obra vale 1.000, pon 1.200, te la adjudico por 1.200 porque como ya sé que no te lo voy a pagar en el momento correspondiente, en esos 200 de diferencia, carga los intereses. Entonces, claro, esto no se puede hacer. Tú no vas a una tienda y te compras una chaqueta y dices, oiga, en lugar de 10 le voy a pagar 12 porque no le voy a pagar ahora, sino que le voy a pagar dentro de 8 meses. Por lo tanto, esos comportamientos absolutamente irresponsables es lo que estamos ahora pagando, porque durante muchos años el déficit público es algo que no se ha tenido en consideración. Parecía que no pasaba nada por cerrar las cuentas de forma negativa. Y en el ámbito público, con ciertas precisiones, pasa lo mismo que en el ámbito privado. Si tú durante una serie de meses gastas más de lo que ingresas, bueno, puede ser por circunstancias excepcionales. Has tenido una enfermedad, tienes una hipoteca, bueno, no cobras, cualquier circunstancia excepcional. Pero cuando sistemáticamente acudes al déficit y cierras tus cuentas en negativo, ocurre lo que está ocurriendo ahora. Durante muchos años hemos estado cerrando las cuentas de todas las administraciones públicas en negativo y aquí no pasaba absolutamente nada. Es verdad que la descentralización territorial es algo importante, pero eso no puede suponer que porque haya una mayor descentralización territorial se despilfarre el dinero público, porque llega un momento en el que hay que pagarlo. Y cuando hay que pagarlo, las consecuencias pueden ser solo dos. Puede ser o peores servicios y una reducción de los servicios públicos o mayores impuestos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que era posible salvar el déficit a través de la venta del patrimonio público o a través de las privatizaciones, pero hoy por hoy ni hay nada que privatizar y desde luego la venta del patrimonio público no hay nadie que esté dispuesto a comprar el patrimonio público. Por lo tanto, la única forma de solucionar el déficit es o subiendo impuestos o reduciendo gastos. Es cierto que la subida de impuestos ya no la soportamos más. ¿Por qué? Porque ni las personas físicas la soportamos, es decir, el contribuyente, y luego haré una precisión respecto a la posibilidad de la carga fiscal, no, pero sí de la presión fiscal. El contribuyente no puede soportar una mayor presión impositiva sobre sus sueldos o sobre sus actividades económicas. Las empresas tampoco,
porque a veces demagógicamente se dice que tributen la SICAV, que tributen las grandes fortunas. Eso es tan absurdo como demagógico. ¿Por qué? Porque el capital es perfectamente movible. Entonces, si yo tuviera miles de millones de euros para invertir y en España me fríen impuestos, me voy a otro sitio. Con lo cual, eso es completamente absurdo porque no serviría para nada, a pesar de que es lógico que el ciudadano diga que carguen las tintas sobre el que más renta tiene. Parece lo más lógico. Eso parece lógico, pero es ineficaz. O sea, lo que a ti te apetecería, lo que a los ciudadanos nos apetecería, que sería eso, que el que más carga fiscal, soportara más carga fiscal, el que tuviera más capacidad económica. Hay nichos en los que es difícil cargar las tintas porque desaparecerían del territorio español. Entonces, por la parte impositiva, es difícil que se pueda aumentar la presión fiscal porque, desde luego, lo principal que necesitamos, y esta es una de las soluciones por las que el Gobierno debería trabajar, y parece que está en ello, es tratar de crecer. Si no crecemos es imposible. Es decir, si tú tienes la misma nómina que en el año 80, lógicamente no puedes salir del pozo en el que te encuentras. Con lo cual, la renta nacional, el PIB, la riqueza del país está moderadamente estancada. Parece, como decías antes, que estamos saliendo del túnel, se ve la luz al final del túnel, pero de momento seguimos en una situación problemática. ¿Por qué? Porque no hay crédito, porque la gente tiene pánico a invertir. Es decir, hay cuestiones como puede ser las expectativas que se pueden cargar la evolución del país. Por lo tanto, no se pueden cargar las tintas sobre el ciudadano, ni sobre el ciudadano particular, ni sobre las empresas en lo que se refiere a la imposición. ¿Cuál es la otra vía? Reducir el gasto. Pero reducir el gasto no productivo. Todavía queda mucho por reducir. Hay mucho gasto que es improductivo. Es decir, hay sueldos que se pagan de forma completamente improductiva. No voy a caer en la demagogia de los asesores o de los políticos o tal, que es verdad, hay que reducir esos gastos, pero aún así hay muchos gastos que se podrían seguir reduciendo. Es decir, los funcionarios públicos no podemos ser la bandera de cambio del partido de turno. Es decir, cuando hay que ganar las elecciones uno u otro partido, lo que hace es abrir, especialmente el Partido Socialista, lo que hace es lanzar una oferta de empleo público tremenda. Bueno, la oferta de empleo público habrá que sacarla en la medida en que sea necesaria. Entonces, si los funcionarios podemos trabajar más y mejor, eso se puede extrapolar a todas las facetas de la Administración, especialmente los cargos de libre designación, las fundaciones, las empresas. Todavía queda mucho por hacer y mucho gasto improductivo que reducir. Por lo tanto, claro que queda muchísimo por hacer en el camino del déficit y en consecuencia de la deuda, claro. Sin embargo, parece que lo más fácil es subir los impuestos. Lo más fácil, pero lo más ineficaz. Porque si a ti te fríen impuestos, no solo en el ámbito personal, sino en el ámbito del IVA, ¿qué ocurre? Que se reduce el consumo, se reduce la oferta. Imagínate que pudieras plantearte la posibilidad de trabajar en otro sitio donde bueno, te pagaran una cantidad X. Si te fríen impuestos, ¿qué haces? Desechar ese puesto de trabajo. Por lo tanto, los impuestos sirven para lo que sirven. Sirven para recaudar y sirven para administrar la política económica. Pero lo que no puede ser es una forma de tapar el déficit, porque el acudir a la deuda pública tiene que ser un recurso extraordinario. O sea, esto ya se defiende desde tiempos de Adam Smith, no es de antes de ayer. O sea, desde el siglo XVIII se decía que el recurso a la deuda tiene que ser un recurso extraordinario. No pasa nada porque en un determinado ejercicio se cierre con saldo negativo. No pasa absolutamente nada si ha habido una determinada contingencia, pero que habitualmente la deuda sea el recurso al que los poderes públicos recurren, simplemente para despilfarrar, porque en ocasiones es un absoluto despilfarro, es lo que no puede ser y es lo que ahora estamos padeciendo. Y estamos padeciendo porque durante mucho tiempo ha ocurrido esto. Te voy a contar dos anécdotas que yo las viví en primera persona. En la legislatura anterior se eliminó el impuesto sobre el patrimonio y se bonificó el impuesto de sucesiones en un 95%. Los presupuestos, el documento contable tiene que aparecer saldado a cero, es decir, el montante de los ingresos tiene que aparecer exactamente igual al montante de los gastos. En aquel momento, en los presupuestos del año correspondiente se previó, porque en los presupuestos los gastos tienen un límite, pero los ingresos son estimaciones, como no puede ser de otra forma. Bueno, pues en esos presupuestos se preveía que en el impuesto sobre el patrimonio iba a haber un ingreso una estimación de ingresos del 25% más y del impuesto sobre sucesiones del 50% más. Claro, eso es una ficción contable, ya estás haciendo un presupuesto que no vas a poder cumplir, porque si ha desaparecido el impuesto, lógicamente esos ingresos no los vas a tener. Por lo tanto, si para gastar nos inventamos los ingresos,
Esto que es de absoluto sentido común. O sea, tú cuando vas a un banco a solicitar una hipoteca no incluyes el patrimonio de tu padre, porque a nadie se le ocurre, ¿no? Pues esto es lo que han hecho las administraciones públicas durante muchos años. ¿Para qué? Para seguir gastando. Y si ese gasto es para dar unas mejores prestaciones sanitarias, para dar unas prestaciones educativas fantásticas, para que los jueces sean los más ágiles, bueno, bienvenida sea la mentira, ¿no? Por decirlo de forma ágil. Pero es que no era para esto. ¿Era para qué? Para hacer aeropuertos inservibles, para organizar eventos que no servían para nada. Por lo tanto, eso es gasto improductivo, que no va a la renta nacional, que no beneficia al país. Por lo tanto, ahora estamos recogiendo lo que sembramos durante 4 y 8 años anteriores, nada más. El ciudadano de la calle se puede preguntar, ¿todo esto que nos está contando no se podía parar de alguna manera? ¿Nadie tiene competencia para, si a los políticos o a los dirigentes, sean del partido que sean y estén en la comunidad autónoma que estén, hacen lo que no tienen que hacer, alguien intervenga antes de que sea demasiado tarde? Pues mira, la mejor intervención que hemos tenido ha sido desde Bruselas, pero es la más dramática. O sea, antes de que te corten la pierna porque se te está gangrenando, hay que aplicar otra serie de paliativos, y se podrían haber hecho. Decía Winston Churchill que el político deja de ser político cuando deja de pensar en las siguientes elecciones y empieza a pensar en las siguientes generaciones. Entonces este es el problema, que hemos tenido muchos políticos y pocos estadistas. Efectivamente, si el político que está en el puesto correspondiente, en lugar de pensar en los 4 años que puede estar en el poder, pensara en las siguientes generaciones y en el bien común, desde luego que esto no ocurriría. Pero como esto es el mundo de Yuppie, si me permites la expresión, con una responsabilidad económica y penal del mal gestor, claro que sería mucho más cauto el gestor correspondiente. Pero esto quizás también es un poco aventurado, porque el tratar de pensar que va a haber una reforma en las leyes correspondientes para solicitar la responsabilidad económica o penal del político mal gestor, quizás es un poco aventurado, y probablemente, hay que ser realista, no hay ningún gobierno que lo vaya a hacer. Pero con leyes estrictas de cumplimiento de los límites de déficit público, ahora se están estableciendo, y muchas personas que lo están padeciendo, muchos gestores, me refiero a gestores dentro de la función pública, se quejan de que tienen congelado el capítulo 1, de que no pueden aumentar el gasto corriente, pero claro, es que esto es lo que hay que hacer. O sea, a nadie se le ocurre ver que estás abocado al fracaso y dejar que tus hijos o tus cercanos sigan abocándose al fracaso. Entonces, en las administraciones públicas hay que poner orden y hay que justificar los gastos. O sea, hay que medir claramente si el gasto es necesario o no es necesario. Estos datos que hacía públicos el Banco de España hace unos días hacían que el gobierno se quedara más o menos cerca del dato previsto, pero a 2 décimas, y estamos a más de un punto por encima de la eurozona. ¿Esto nos puede traer sanciones, más tirones de orejas, más obligarnos a seguir apretándonos un cinturón que ya no da más de sí? Bueno, el cinturón de los ciudadanos no da más de sí, pero el cinturón de la reducción del gasto público, claro que da de sí. O sea, todavía hay un trecho muy amplio en todas las administraciones públicas, en la local, en la autonómica y en la central, en la que sí se puede reducir el gasto público y se pueden cargar las tintas sobre la eficiencia. Es decir, si el gestor público trabaja como si ese dinero que gestiona fuera dinero propio, otro gallo cantaría. Es decir, cuando tú vas a gastar con dinero propio, probablemente eres mucho más responsable que si el dinero te ha tocado en la lotería. Eres mucho más responsable si el dinero sale de tu salario y de tu esfuerzo que si te ha llegado por arte de birli-birloque. Y esto es lo que está pasando en las administraciones públicas. Con lo cual, el gestor público, claro que puede seguir siendo mucho más eficiente. En cuanto a las sanciones, es absolutamente imprevisible. ¿Por qué? Porque los criterios europeos, es verdad que hay determinados momentos en los que son muy estrictos. En los años anteriores ha habido momentos en los que hemos estado al borde de la intervención, pero al borde. O sea, fue cuestión de horas y de minutos. Si nos hubieran intervenido, claramente no teníamos margen de maniobra. Ahora que no nos han intervenido, tenemos cierto margen de maniobra. El problema de España es que se ha disparado la deuda. Hay que distinguir lo que es el déficit de lo que es la deuda. El déficit es que cierran las cuentas las administraciones públicas habiendo gastado más de lo que han ingresado. Como consecuencia de ese déficit, como decía antes, no pueden acudir a otro tipo de recursos, como es el aumento de impuestos o la venta del patrimonio público, con lo cual acuden a la deuda pública. Si Bruselas ve que estamos cumpliendo, que estamos en la senda del equilibrio, que estamos tratando de hacer todas aquellas medidas que son necesarias para cumplir con los objetivos, es muy probable que no haya unas sanciones desorbitadas.
Recuerda la época del cumplimiento del Pacto de Estabilidad. España cumplió rigurosamente. Cuando entramos en Maastricht en el año 96 no cumplíamos ni un solo objetivo. Y España, con muchísimos ajustes y con muchísimo rigor, es verdad que la coyuntura económica era distinta porque estábamos en una época de expansión y era más fácil cumplir con esos objetivos, los cumplimos. A principios de los años 2000 llegó el Pacto de Estabilidad y nosotros lo cumplimos rigurosamente. Alemania y Francia no los cumplieron porque tenían una situación económica complicada y el Pacto de Estabilidad se derrumbó. Por lo tanto, los designios europeos tampoco, hombre, hay que ser riguroso y hay que saber cuáles son las exigencias que nos van a las que nos van a someter, pero tampoco hay que tener pánico a esas exigencias, sobre todo porque estamos haciendo los ajustes que estaban previstos. La reforma laboral, me imagino que a ningún ministro de Trabajo le apetece haberla hecho, pero era la que estaba prevista. La subida de impuestos, por supuesto que a nadie le apetece subir impuestos, pero era lo necesario para cumplir el objetivo de déficit, con lo cual, ahora, ¿por qué se ha disparado la deuda? Pues fundamentalmente por el reconocimiento de las deudas que teníamos antes. El rescate bancario, podríamos haber dicho que se hundan las cajas de ahorro. Han sido unas irresponsables que se hundan. Lógicamente no se podía hacer esto. ¿Por qué no se podía hacer esto? Porque el crédito no se podía cortar. Es decir, si tú dejas caer a tu sistema financiero, estás dando una imagen de que eres un país prácticamente tercermundista, porque eres incapaz de salvar una de las esencias fundamentales del sistema económico. Por lo tanto, el rescate bancario, aunque es verdad que a mucha gente no le haya gustado, era necesario. El pago a proveedores es algo imprescindible. O sea, si tú has contraído una deuda con un proveedor, lo que no puedes hacer es permitir que tu pequeño y tu mediano empresario caiga por culpa de que las administraciones públicas no pagan. Por lo tanto, eso es la consecuencia de todas las deudas que tuvimos durante los años anteriores. Así que lo que quiero decir con esto es que esa deuda, siendo de una magnitud exorbitante, es la consecuencia del reconocimiento de la situación en la que estábamos, nada más. ¿Y ahora qué se hace? Porque dice el ministro Guindos que el objetivo es evitar que siga subiendo, pero ¿eso cómo se tiene que hacer? Bueno, pues la historia de la hacienda pública española siempre ha sido la misma. Cuando estamos en una situación económicamente lamentable, la inmensa mayoría de los gestores públicos lo que han hecho ha sido aumentar los impuestos en lugar de reducir los gastos. Baste como ejemplo. El impuesto sobre la renta española actual surgió en el entorno de la Guerra de la Independencia y se llamó la Contribución Extraordinaria de Guerra. Extraordinaria Guerra de la Guerra de la Independencia. Dos siglos después continuamos con esa misma contribución extraordinaria de guerra, con lo cual, bueno, la historia ha sido esta, tratar de paliar ese déficit emitiendo deuda, no reduciendo gastos y aumentando los ingresos. Eso hoy por hoy no se puede hacer. O sea, la única senda es la de la reducción del gasto público. No hay otro camino. No hay otro camino. España no soporta una mayor presión fiscal por ningún sitio, ni por impuestos indirectos, ni muchísimo menos por impuestos directos. Pero eso no quiere decir que no se puedan recaudar mayores ingresos. Una cuestión muy importante es el fraude fiscal. Salvando estas cuestiones mediáticas que han anunciado los inspectores de Hacienda, de los chivatos fiscales y tal, que esto me parece que es más una noticia periodística que otra cosa, es verdad que en España hay fraude, es verdad que hay economía sumergida, si no, no se entiende el funcionamiento del país. Con lo cual, la lucha contra el fraude es algo imprescindible. Es decir, si todo el mundo paga, la presión fiscal, la carga fiscal, que es la presión que soportamos cada uno de nuestras respectivas capacidades económicas, sería mucho menor. En la recaudación del IRPF, por ejemplo, el 80% de la recaudación procede de rentas de trabajo, es decir, de los asalariados. Y, sin embargo, no llega a un 10% los rendimientos de la actividad económica, los rendimientos que proceden de autónomos. ¿Cómo se concibe eso? En un país en el que el 90% del tejido empresarial son pequeños y medianos empresarios, ¿cómo se concibe que no llegue al 10% la recaudación de los rendimientos de la actividad económica? Es evidente que hay una bolsa de fraude, pero una bolsa de fraude no porque la gente sea una sinvergüenza, sino porque la propia legislación lo está permitiendo. El sistema de módulos, ¿qué está permitiendo? Que tú no declares la realidad, que te acojas a un sistema de módulos estimativos y que no declares tus ingresos reales. En la reforma fiscal que está prevista parece que va por esta línea, la desaparición de estimaciones aproximativas para que la gente declare la realidad. Por lo tanto, por la vía de los ingresos todavía se puede hacer algo, que es luchar contra el fraude, que todo el mundo declare, para poder llegar a un momento en el que se reduzca la presión fiscal, que los que verdaderamente declaran o no tienen posibilidad de eludir el pago del impuesto soporten una menor carga fiscal.
pero desde luego la reducción del gasto es imprescindible. En este punto también se tiene más o menos la misma sensación de lo que hablábamos antes. Se va contra el pequeño autónomo, al que pasa una factura que no debía o hace una pequeña trampa, entiéndaseme, pero no contra el gran empresario que hace trampas de mayor calado. Bueno, más que trampas de mayor calado, que también las hay, es que la propia legislación permite al gran empresario, siempre se dice en los medios de comunicación que aunque el tipo de gravamen del impuesto de sociedades es el 30%, las grandes empresas soportan una presión fiscal mucho más reducida. ¿Por qué? Porque existen una serie de deducciones a las que puede acudir el gran empresario y no el pequeño empresario. Es decir, una deducción como existe por la externalización de la empresa, ¿quién se puede acoger a esta? El gran empresario, no el pequeño empresario. Y parece que la reforma fiscal también va por esta vía. Ampliar las bases, es decir, que se tribute por todo y eliminar las deducciones de forma que sea todo mucho más equitativo, que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de deducirse cantidades que verdaderamente afecten al pequeño y mediano empresario de la misma forma que al gran empresario. Pero insisto, no se puede cargar las tintas contra aquel que tiene posibilidad de implantarse en España o marcharse a Croacia y le da igual estar en un sitio que en otro, porque la atracción de capital, precisamente las ICAP surgieron por esto, por la necesidad de atraer capital extranjero. Es verdad que hay que establecer una reforma fiscal mucho más equitativa, pero desde luego con rigor y teniendo en cuenta las posibilidades en las que nos encontramos. Volviendo a la deuda, ¿qué es esto de comprar y vender deuda? Esto que escuchamos en los medios de comunicación cuando nos dan la típica noticia económica. Comprar y vender deuda es comprar y vender como cualquier otro. ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Cómo funciona esta historia? Bueno, compra quien quiera y vende quien puede. Quien puede es la administración pública, el Estado. Las administraciones públicas tienen, cuando se encuentran en esta situación de déficit, acuden al recurso de la deuda. Ya digo que esto existe prácticamente desde que España es España. Entonces se emiten deuda como una posibilidad, de la misma forma que una persona se endeuda, solicita un préstamo, el sector público hace lo mismo. Te coloca un título de deuda que compras más o menos voluntariamente y durante ese lapso de tiempo, dependiendo de que sean bonos, letras u otro tipo de títulos, te remunera un tipo de interés. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de interés, en la medida en que el país sea más fiable, puede ser más bajo, con lo cual le es más barato financiarse al sector público. Al pequeño inversor no le es tan rentable porque le pagan un interés inferior, pero las grandes bolsas de deuda se colocan a los estados, a grandes empresas. Hubo un tiempo en el que se colocó un montante de deuda al gobierno chino. Bueno, pues eso es beneficioso, el que los tipos de interés a los que se remunere la deuda sean inferiores. Es positivo porque supone que esos intereses, que en definitiva vuelven a cargar las tintas del déficit, van a ser menores y al gobierno le interesa que esos intereses a los que le remunera la deuda sean inferiores. Por lo tanto, ¿quién puede comprar? Cualquiera, quien se deje. Pero para colocar los títulos de deuda es necesario que el país sea fiable. A ti no se te ocurre comprar un título. Eso es en lo que estamos trabajando. En eso estamos, efectivamente. Y para que sea fiable, y si el gobierno si el país es fiable, esos intereses lógicamente disminuyen. Otra de las cuestiones que han oído seguro nuestros televidentes y estamos escuchando todos constantemente es esto de estas agencias que nos ponen nota, a unos le suspenden, a otros no le suspenden. Nosotros estamos en aprobado raspado por lo que se leen las noticias económicas. ¿Qué tipo de fiabilidad y quiénes son estas agencias de Standard & Poor's o Moody's, que son las que dicen si lo hacemos bien, si no lo hacemos bien, si tenemos una AAA, si tenemos un bono basura o nos califican de alguna manera? Bueno, las calificaciones de esas agencias hay que tomarlas con cierta, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que responden a cuestiones objetivas. Lógicamente, si los niveles de déficit son desorbitados, si no se acomete ninguna reforma, si se continúa gastando en gastos superfluos y completamente improductivos, es lógico que nuestro bono esté rozando el bono basura o sea bono basura. Sin embargo, hay momentos en los que hay presiones especulativas, y esto a nadie se le escapa, que fuerzan a que las agencias carguen más las tintas sobre un país o sobre otro. ¿Por qué? Porque interesa que ese país remunere su deuda pública a unos intereses más altos porque tal o cual entidad tiene deuda pública sobre ese país. El que nosotros, la calificación de nuestra deuda haya caído sistemáticamente es consecuencia de la situación en la que estamos. Con unos niveles de déficit y de deuda como estamos, lógicamente no estamos en la vanguardia de los países que desde el punto de vista financiero están colocados en el ámbito internacional. Ahora, caer al ámbito del bono basura me parece que es exagerado, sobre todo porque... Pero hemos estado a punto.
hemos estado a punto porque en el momento en el que las medidas no se llevaban a cabo, no se estaba reformando en el sentido que era necesario, fundamentalmente para reducir los niveles de déficit. Ahora estamos en una situación mala, nadie se le escapa, no estamos creciendo al ritmo que deberíamos, tenemos un problema de desempleo brutal, que es el principal problema que tiene España, y desde luego hasta que no solucionemos el problema del desempleo, la calificación española no va a ascender a posiciones de AAA. Por lo tanto, es necesario continuar en esa senda de mejora del mercado de trabajo y, como consecuencia de la mejora del mercado de trabajo, aumentar la renta nacional, porque de otro modo es imposible que mejoremos. Esto no es incompatible con las reformas estrictas y no del todo aceptables en el ámbito del gasto público. Es necesario, a pesar de que nos molesten, esas medidas de gasto público que nos llevan a la senda del crecimiento. ¿Se puede volver a esa AAA que teníamos hace 5 años? Sí, claro que se puede volver, por supuesto, en el momento en el que empecemos a ser un país solvente. Pero ya digo, hay problemas importantes. El de la deuda, siendo un problema muy mediático, es consecuencia de lo que hemos vivido antes. Con lo cual, si verdaderamente se llevan a cabo reformas solventes, no tenemos por qué estar otra vez en situaciones delicadas en lo que se refiere al déficit o a la deuda pública y sin necesidad de hacer unos esfuerzos fiscales importantes por parte de los contribuyentes. Pero, desde luego, lo que es imprescindible es hacer reformas en el ámbito ya no financiero, sino en el ámbito económico, porque no podemos sostener, es difícil que seamos un país creíble con 6 millones de parados, y con 6 millones de parados un país es imposible que avance en la senda del crecimiento. Por lo tanto, el problema del paro es, junto con el problema del gasto público improductivo, es una de las lacras que tenemos y que, desde luego, en los gobiernos actual y venideros tienen que luchar. Por ahí tienen que ir todas las medidas, ¿no? Indudablemente. Es que el país crece en la medida en que la gente trabaje. Si tú no trabajas, no consumes, si no consumes, no se produce, si no se produce, el desempleo crece y volvemos a empezar, con lo cual es una rueda, es una espiral de la que hay que salir. Es necesario crecer, es necesario producir, es necesario que las empresas tengan confianza. Sin esa confianza es imposible. A nadie se le ocurre solicitar un crédito, es necesario que fluya el crédito, que parece que está empezando a fluir, pero a nadie se le ocurre embarcarse en un crédito importante si no ve una perspectiva de futuro. Por lo tanto, las expectativas son muy importantes. O sea, los españoles es verdad que somos muy dados a autocriticarnos y a no ver las virtudes que tenemos, y esto es letal. Si nosotros somos los mismos críticos con nosotros mismos, se frena la confianza dentro del país y se crea un ambiente completamente desmoralizador. Por lo tanto, las expectativas y el creer que vamos a salir adelante, como hemos salido en otros momentos muy delicados, es imprescindible. Pues esperemos que sea así. María Crespo, profesora titular de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender todos estos conceptos económicos que vamos escuchando y algunos titulares que nos llaman más la atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes también. Hasta aquí nuestra pequeña clase didáctica de economía para tratar de aportar un poquito de luz a los grandes titulares y a las grandes dudas que a más de uno nos ha surgido en los últimos días. Muchísimas gracias y en 7 días más protagonistas.